El Recinto Universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa televisiva del antes, ahora y siempre colegio, rumbo a los 100 años de historia. Saludos, soy Asyadet Vélez Candelario, directora asociada de la Oficina de Prensa del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto. En años recientes hemos visto un aumento en los precios del barril del petróleo, lo que se traduce en un aumento en su costo a nosotros los consumidores. ¿Existen otras alternativas para el petróleo? De eso hablamos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de esta semana de Foro Colegial. Le damos la bienvenida al doctor José Colucci, quien es director interino del Centro de Investigación y Desarrollo del Recinto Universitario de Mayagüez, para hablarnos de este tema del dilema energético. Bienvenido, doctor Colucci, nuevamente. Es reincidente en Foro Colegial. Sí, muchas gracias por la invitación y aquí estamos siempre a la orden. Gracias a usted por aceptar la invitación. Vamos a hablar un poquito de este tema interesantísimo que nos compete a todos. Y yo creo que la primera pregunta, ¿verdad?, obvia, lógica que le podríamos hacer es ¿a qué usted considera, ¿verdad?, que usted y cree que se deba a esta alza dramática que está ocurriendo en el alza del petróleo? ¿A qué se debe esto? Sí, yo entiendo que en el mundo normalmente no existe consenso, pero me parece que ahora mismo pues hay un consenso de que definitivamente las reservas de petróleo pues están disminuyendo. Como tú sabes que vivimos en una sociedad donde es de oferta y demanda, pues mientras la oferta del petróleo disminuye, pues eso implica que los que lo quieran utilizar pues tienen que pagar más por ello. Así que yo creo que más o menos hay un acuerdo general de que sí, al nivel de consumo que tenemos y las reservas que hay, pues hay una disminución. Lo que hay un poquito de desacuerdo es cuándo. O sea, ahí es que viene la polémica, si estamos hablando en el 2020, 2030, 2040, pero independiente de eso, pues se entiende que eso es lo que está causando que poco a poco pues el precio pues empiece a subir. O sea que estamos hablando de años cercanos, porque 2020 eso es dentro de menos de 10 años. Sí, no, y lo curioso del caso es que hay unas curvas, unas gráficas que se han hecho que ponen, por ejemplo, cuándo es que la generación literalmente pues va a ser menor que el consumo o viceversa, y entonces cuando se mira ese punto, pues no es que no haya petróleo, pero entonces va a haber escasez. Y como sabemos, pues la escasez pues entonces provoca que entonces los mercados se afecten, no hay estabilidad, y el hecho de que el petróleo se encuentra en lugares que típicamente pues no son muy estables políticamente, pues entonces da otros grados de vulnerabilidad. Pero eso es otro tema. Entonces, a lo que vinimos hoy, entonces, pero existen otras alternativas al petróleo para que nosotros no seamos tan dependientes de este combustible, ¿no? Sí, es bien curioso porque el petróleo es lo que yo le llamo un compuesto hecho de carbono. El carbono, ¿de dónde viene? Pues viene, por ejemplo, de las matas, y eso es un proceso que la formación de este petróleo duró pues millones de años. Uno de los componentes principales es el CO2 de la atmósfera, pues ese mismo pues se usa en fotosíntesis para formar estos compuestos. La solución que se está mirando curiosamente es entonces, en vez de estar cogiendo el petróleo que se formó por millones de años, pues vamos entonces nosotros a usar la agricultura, que es como se pueden formar estos compuestos para acelerar literalmente la producción. Y esos compuestos de los que usted me está mencionando son los llamados biocombustibles. Exactamente, no son idénticos al petróleo porque se forman obviamente en situaciones diferentes. O sea, el petróleo se formó muchas veces a presiones bien altas, temperaturas diferentes, pero el contenido en términos de que tiene mucho carbono, pues es lo mismo. ¿Y cuál entonces sería esa diferencia básica entre el petróleo y los biocombustibles? ¿Dónde se formaron? Ese tipo de... Sí, es bien interesante porque la naturaleza, yo no soy biólogo, pero por la razón que fuese, el tipo de combustible que forma es lo que se llaman combustibles oxigenados. Eso implica que tienen oxígeno adentro. Entonces, bien interesante, cuando uno quema ese tipo de combustible, la combustión es mucho más limpia. Muchas veces la gente cuando habla de gasolina, de diésel, nota pues que se forman pues hollines y otros compuestos que no son muy ambientalmente favorables. Sin embargo, los biocombustibles en general tienden a ser más limpios cuando se utiliza para la generación de electricidad. Y en cuanto a nosotros, ¿cuál es la fuente primaria de materia prima para estos biocombustibles? La materia prima, literalmente, de estos biocombustibles, pues son tres.
el sol, el sol, el CO2 que está en la atmósfera y agua. O sea, esos tres elementos se unen para, en un tiempo dado, como tú sabes, pues se forma algún tipo de combustible y otros componentes, por ejemplo, la comida, pues también tiene parte de ese proceso. Vamos a continuar con este interesante tema luego de esta pausa y regresamos aquí a su programa Foro Colegial.